Aquí estamos otra vez en Polvo y Miseria para hablar de otra cuestión que causa mucho conflicto. El tiempo es corto, la vida es corta, pero la vida que hay en Jesús no es corta ni temporal, es eterna. Dicha eternidad la puedes empezar a vivir hasta donde es posible en esta condición, si confesando tus pecados, confesando tu maldad, reconoces tus transgresiones delante del tribunal celestial y recibes la solución que Dios ha puesto en Yeshua. Él es la solución, Él es la alternativa para que hoy te llenes de poder. Aquí está Luis, ¿cómo estás, Luis? Aquí, mira, gracias al buen Dios, bien. Vamos a ver qué nos dice su palabra, siempre tan bueno, siempre tan fiel, con un buen mensaje para nosotros. Vamos a ver qué hoy nos revela el Espíritu. Aquí está la pregunta. Primera de Corintios 15:24 dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero para que los oyentes entiendan el contexto, vamos a leer 3 versículos más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y este es el versículo rojo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luis, muchos han querido con este versículo, principalmente los testigos de Jehová y otros grupos, pues corroborar y confirmar su aberrante y diabólica idea de que el Hijo es menor que el Padre. ¿Cuál es tu postura, Luis? No, ellos pasan por alto que tienen una igualdad divina en naturaleza, en poder, en potencia. No es que no hay tal inferioridad. Lo que pasa es de que los versículos que ellos utilizan nunca reparan de ver que Jesús se ponía como ejemplo de obediencia para que en la tierra puedan entender cómo es una persona, porque finalmente tanto en el bautismo como en la transfiguración el Padre desde el cielo dijo a él: oíd, porque sabía que él es la imagen misma, también dice Hebreos. O sea, él es de toda la personificación, la divinidad de Dios está en el Hijo, entonces no puede ser inferior, es el mismo. Hay que recordar y volvemos a reiterar, simplemente era el ejemplo vivo ya humanado del Dios hombre para ponerse como ejemplo, hecho hombre. Ahora, es curiosa la postura como ellos lo toman, porque no puede haber tal inferioridad. Ahorita vamos a ir viendo que el pasaje se refiere a otra cosa y vamos a ir viendo a qué cosa se refiere. Vamos a desglosar, como lo pusiste desde el principio, el contexto. No hay que sacar el versículo del contexto, que es lo que están haciendo ellos. Vamos a analizar todo el pasaje. Así es, aquí está también la cuestión de que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo unigénito, es el servidor, es el que vino a hacer el trabajo. Pero esto no implica diferencia con el Padre, ni desigualdad con el Padre, ni en sustancia, ni en eternidad, ni en poder. Y está esta cuestión de que el Hijo es el que vino a servir, es el que vino a restaurar todas las cosas, es el que vino a despojar a Satanás. Y es el que está, como dicen los versículos, por medio de su iglesia, en la tierra, suprimiendo a todo dominio, toda potestad, porque sabemos que todavía no está todo sujeto. Es interesante poder ver en el caso, por ejemplo, del Antiguo Testamento, cómo ese Dios en la persona de ese ser que le dijo a Agar, por un lado le habla de Dios el Padre y le dice: Dios ha prometido para con él, que estará con él, y de repente él dice: y yo haré de él una gran nación. O sea, se pone al nivel de Dios, es algo que solamente puede hacer Dios. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo, dice que para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, vuelve a ponerle una estatura muy igual, es la misma naturaleza. Es una doctrina muy peligrosa, peligrosísima, porque otra vez pues separa al Padre y al Hijo y hace ver al Hijo como menor al Padre. Sí, hay que recordar la pregunta de Felipe, por ejemplo, ¿no? ¿Quién dicen los hombres? La de Juan 14. Muy bien, sí, también. Que él le dice: muéstranos al Padre y nos basta.
Le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Eso es algo que también confirma el Antiguo Testamento cuando dice que el Mesías sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno, entonces tiene... Está en Isaías, ¿verdad? 9. Entonces tiene un potencial divino el Mesías que no puede ser una inferioridad. El Salmo 2.8 vuelve a demostrar su potencia en unidad. Así es. Y hay multitud de pasajes proféticos, también en tipo y en símbolo, de que Yeshua es igual al Padre. Y aquí también está la cuestión de lo que Cristo está haciendo actualmente, o sea, sus ministerios actuales. Uno de ellos es pues hacedor de moradas, otro es sumo sacerdote y otro es está suprimiendo a todo dominio, está sometiendo a todo dominio hasta que todo sea perfecto. Sí, incluso ya retomando este punto que es la parte central del pasaje que estamos tocando, hay que tomar en cuenta que lo que está hablando es un orden de acontecimientos donde la obra de Dios le está haciendo el Hijo. A Dios mismo, todo lo que Dios tiene que hacer lo está haciendo el Hijo, eso lo hace igual y está diciendo que primero resucita de entre los muertos, después... El Hijo y la Iglesia. Sí, vaya, el Hijo por medio de la Iglesia. En sí, la tierra, hablando de la tierra. Y en un sentido de que todas las cosas están sujetas a Él bajo su dominio y poder y autoridad. Pero dio este poder, este dominio, esta autoridad y por cabeza a su Iglesia. Sí, que es su cuerpo. Efesios. Sí, Efesios y también el Colosenses 1:22 al 24. Ahora es curioso que ese dominio que le ha dado a la Iglesia y que Él está ejecutando también como cabeza de la misma, se ejerce demasiado bien cuando se termina la gracia, cuando Él domina en la tribulación, cuando se acaba el milenio, y entonces sí dice, regresa al reino al Dios y Padre, pero en el sentido de que Dios, todo lo que había que hacer en la creación está hecho, y todo puede ser como oró el Hijo, con la que regresar a la gloria que tuvieron desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, esto nos remite al magno misterio de la Biblia, Dios, el uno, manifestado en tres. Y no hay ser humano, ni ha habido, que pueda cabalmente entender este misterio. Entonces, 1 Corintios 15:24 realmente es el momento a futuro en el que plenamente va a haber una comprensión total del misterio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Lo importante es dejar en claro que este versículo no implica en lo más mínimo diferencia entre el Hijo y el Padre. Incluso el Mesías mismo lo dijo en Juan 14. En aquel día vosotros conoceréis que el Padre es en mí y yo en Él. Así es. Y ese día ya llegó para nosotros, aunque también se mete en este contexto porque también 1 Corintios 13 dice, ahora conocemos en parte. Sí, pero después conoceremos como hemos sido conocidos, ¿sí? Sí, hay un momento específico donde ese misterio que la luz de la Biblia nos da a entender con un lenguaje que podamos darnos una idea, si permanecemos en la luz de su verdad, un día lo veremos, como dice el mismo pasaje, como Él es, y entonces entenderemos esta verdad, pero con esto nos queda claro que no es inferior y que conoceremos tal como Él es. Así es, y esto va para los testigos de Jehová, para que, pues, si realmente son testigos de Jehová, empiecen a ser buenos testigos y no falsos testigos. Esto por causa de las doctrinas menciono a los testigos de Jehová porque son los que principalmente dentro del espectro abominable de la iglesia apóstata preconizan o esgrimen esta doctrina de miseria, de la desigualdad entre el Padre y el Hijo. Y es que por lo regular siempre el sustento de ellos son los pasajes que tienen que ver con cuando Jesús estuvo en la tierra. O sea, nunca se entremeten como lo veíamos ahorita, por ejemplo en Génesis 16, cuál era su potencial antes de nacer en Belén, desde el principio o después de su resurrección. Pablo mismo dice en Romanos 9:5, y de entre los patriarcas, de entre los cuales vino el Mesías, el cual es Dios, bendito sobre todas las cosas por los siglos de los siglos, amén. O el cántico que también está registrado en Filipenses 2, que no estimó el ser igual a Dios. La kenosis. Sí, sino que tomó forma de hombre y siendo hombre se hizo siervo obediente. El anonadamiento divino. Sí, tremendo, de acuerdo también al Salmo 8, ¿no?
Sí, y también ahí está indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no? Dios manifestado en carne. Sí, el 1 Timoteo 3, 16. ¿No? Pues sí, bueno, pues eso ya será motivo de otra cápsula. Creo que sobre esto, otra vez el Espíritu Santo, bendito seas, nos has favorecido, y en una simplicidad que solo Él tiene, Yeshua, pues ha quedado claro que este versículo tan grande y misterioso de 1 Corintios 15, 24, en el contexto que metimos, pues estamos viendo la grandeza de Dios al venir a servir y no a ser servido. Sí, toda la obra de Dios la entregará terminadita el Hijo, diciendo ya está, ¿qué más? Es Dios. Por eso se le dio potestad, ¿verdad? Porque es el Hijo del Hombre, dice en Juan. Sí, es nacido... Todo juicio y toda autoridad, por cuanto es el Hijo del Hombre. Así es. Tiene todo como veíamos, deshonrarlo a Él es totalmente igual que al Padre. Y eso es algo que no se puede comparar ni con un ángel, ni con un humano, ni con una nación, ni con nadie, porque el profeta Isaías dijo que Dios no comparte su gloria con nadie. Oye, pero si yo conozco a un ángel, ¿no me podrá salvar? No, porque aún los ángeles, dice en Colosenses 2, no presten atención culto a los ángeles, y aún en Apocalipsis 19 el ángel dijo, no se arrodillen ante mí, yo soy consiervo solo a Dios. Si aún un ángel les predica un evangelio, sea anatema, ¿no? Sí, maldición, hay maldición para aquel ángel o para aquel que predica un evangelio falso. Luisito, Dios te bendiga, Yeshua. Gracias. Dios te bendiga a ti que escuchas y que quieres llenarte de este poder que hay en el Hijo. El Hijo es el Padre y hoy el Padre uno somos, y hacen morada el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo en templos humanos, hombres y mujeres de todas las condiciones, razas sociales o económicas o lo que quieras, en el Espíritu Santo, aquellos que están arrepentidos, aquellos que confiesan sus pecados y reciben a Yeshua, la sangre de Jesús. Sí, la única que puede redimir. Una evidencia más de que es Dios que salva el Hijo, al igual al Padre, es que al ser el único Salvador, si su sangre no fuera divina no podría redimir. Va más allá de una sangre humana, es sangre redentora del Cordero. Se acabó la figura y el Hijo mismo, sin sangre ajena, se ha dado como ofrenda para nuestro rescate. Ya no es cuestión de machos cabríos, de pollos rostizados. No, quedó en el pasado. Ya la sombra y figura se ha acabado y ahora el cumplimiento es el Mesías, el cumplimiento de la ley para salvar a los que están bajo la ley y aún un camino no vivido para todo aquel que cree. Dios te bendiga. Aquí estamos en Las Flautas de San Miguel, en una colonia muy ruidosa pero muy silenciosa al mismo tiempo. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.